Hola y bienvenidos a Potencial de Cambio. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que en lo personal he querido abordar desde hace mucho tiempo y se trata ni más ni menos que el dogma, especialmente en el contexto de la religión. ¿Qué es realmente el dogma? ¿Cómo se diferencia de las creencias y las enseñanzas? Y lo más importante, ¿cómo puede afectar nuestra libertad y desarrollo espiritual? Vamos a comenzar definiendo qué es el dogma. Un dogma es un conjunto de creencias que se aceptan sin cuestionamiento. En el ámbito religioso, se refiere a verdades fundamentales que los seguidores deben de aceptar como ciertas. Por ejemplo, en el cristianismo, dogmas como la Trinidad o la resurrección de Cristo son consideradas innegables. Ahora bien, me gustaría definir y marcar las diferencias entre dogma, enseñanza y creencia. Vamos a comenzar con enseñanza. La enseñanza se refiere a un conjunto de principios o ideas que pueden ser discutidas y reinterpretadas. Por otra parte, la creencia es una idea que una persona sostiene como verdadera, aunque no esté verificada. Ojo aquí con la creencia, y lo puedo repetir de nuevo. Una creencia es una idea que una persona sostiene como verdadera, aunque no esté verificada. Y el dogma, ya lo habíamos definido, pero lo podemos decir en otras palabras. Es una afirmación que se considera cierta y que no admite cuestionamiento dentro de su contexto. Ahora, podemos decir que una enseñanza es una pista para entender la verdad. Nos ayuda a encontrar respuestas y crecer. La creencia es una aceptación de esa enseñanza, una forma de integrar sus principios en nuestra vida. Pero el dogma va más allá. El dogma es una afirmación que exige ser aceptada como verdad absoluta, sin cuestionamiento. Conocer esto es fundamental para entender cómo nos relacionamos con nuestras creencias y cómo éstas influyen en nuestro camino espiritual. En la religión, el dogma da estructura y guía. Antes de escuchar enseñanzas budistas, solía catalogar el dogma como malo, pero aprendí que no necesariamente es así y permítanme explicar el por qué. De hecho, me molestaba mucho escuchar a mi hermana cuando trataba de evangelizarme. Mi hermana es cristiana y yo no solía ser tan tolerante cuando hablaba con tanta convicción sobre cómo ella creía que pasaran algunos sucesos históricos. Siempre que yo intentaba refutar o cuestionar algún dato que me parecía extraño, ella me decía que su única referencia era la Biblia y que era la única verdad. Y bueno, terminábamos discutiendo y nos enojábamos. Pero ahora lo veo diferente. El dogma sirve para una mente que se encuentra en la etapa grupal. Esto lo escuché y aprendí del venerable Lama Rinchen. Hay diferentes etapas del desarrollo de la conciencia: la grupal, la individual, trascendental y no dual. Para personas que están en la etapa grupal, es muy necesario que algo o alguien allá afuera, por ejemplo los antepasados, el libro, la Biblia, la tradición, les diga lo que es santo y lo que es diabólico. Ese tipo de mente no tolera ambigüedades, o es blanco o es negro, y algo o alguien lo tiene que decir claramente. Pero a veces esa misma estructura puede limitar la libertad individual y el crecimiento personal. Entonces, el dogma más peligroso es el personal. El verdadero peligro del dogma no proviene solo de las instituciones externas, sino de las creencias rígidas que mantenemos dentro de nosotros mismos. Este dogma personal puede limitar nuestra libertad y crecimiento espiritual. Muchas veces las personas se aferran a sus propias interpretaciones de la realidad, lo que puede llevar a conflictos internos y externos. Y aquí surge un reto: darnos cuenta de que no solo el dogma impuesto por otros puede limitarnos, sino también nuestras propias creencias inamovibles. En muchos círculos espirituales se dice: me encantan estas enseñanzas, pero no pertenezco a los ismos. Es decir, no pertenezco al budismo, no pertenezco al cristianismo, etc. Esto refleja una búsqueda genuina por la verdad más allá de las etiquetas y dogmas institucionales.
La idea es que tanto Buda como Jesús no eran prisioneros de las religiones que surgieron después de ellos. Ellos ofrecieron enseñanzas universales. Como decíamos anteriormente, las personas pasan por diferentes etapas en su desarrollo espiritual. Primero tenemos la etapa grupal. En esta fase, los individuos dependen de un grupo o tradición para definir lo que es correcto o incorrecto. Aquí, el dogma actúa como una guía necesaria. Luego tenemos la etapa individual. A medida que se desarrolla el pensamiento crítico, las personas comienzan a cuestionar el dogma y buscar su propia verdad. Y finalmente tenemos la etapa trascendental y no dual. En estas etapas avanzadas, la identificación con el ego disminuye y se experimenta una conexión más profunda con la realidad. Entonces, el dogma puede ser útil para aquellos en la etapa grupal, donde la claridad y la certeza son necesarias. Por eso digo que no es bueno ni malo. La realidad es que nos toleramos muy poco y por eso señalamos a las personas. Pero todos estamos tratando de avanzar en el camino, aunque vayamos por canales diferentes. Cuando las personas comienzan a cuestionar los dogmas establecidos, pueden experimentar una crisis existencial. Este proceso puede generar estrés y ansiedad porque ahora deben de encontrar su propio camino sin las certezas proporcionadas por el grupo. Muchos enfrentan conflictos internos y traumas psicológicos cuando intentan definir su identidad fuera de este marco grupal. En esta etapa de transición, algunas personas pueden caer en lo que se llama anarquía espiritual, donde ven las tradiciones como artificiales y confunden espiritualidad con religión ortodoxa. Esto puede llevar a rechazar todo tipo de estructura o de guía. También es común ver personas que buscan constantemente nuevas enseñanzas sin un verdadero progreso personal. Este fenómeno ha sido llamado materialismo espiritual, donde la búsqueda de experiencias espirituales se convierte en un proyecto del ego. A pesar de participar en numerosos talleres y cursos, estas personas no logran un cambio significativo en sus vidas. Y aquí les dejo algunas preguntas para reflexionar. ¿Cómo me afecta esta práctica si es que están practicando alguna religión? ¿Realmente estoy mejorando como persona? ¿Estoy utilizando mi búsqueda espiritual para llenar un vacío existencial? Estas preguntas son cruciales para evitar caer en el autosabotaje del ego. Entonces, no debemos demonizar el dogma ni la tradición. Ambos pueden ser útiles dependiendo de nuestra relación con ellos. Si somos pasivos y aceptamos ciegamente, caemos en la ortodoxia. Pero si tomamos una postura activa, examinando críticamente las enseñanzas y aplicando lo aprendido a nuestras vidas, podemos utilizar el dogma como una herramienta para nuestro crecimiento espiritual. El dogma tiene un lugar importante en nuestra vida espiritual, pero debemos ser conscientes de cómo nos afecta. La clave está en mantener una mentalidad abierta y crítica hacia nuestras creencias. Al hacerlo, podemos navegar por nuestro camino espiritual con mayor libertad y autenticidad. Todo lo que leemos y estudiamos es una pista para que cada uno de nosotros encuentre la verdad. Cada uno tiene que experimentarla por sí mismo, intuitivamente. Sin embargo, sin esta pista, somos como un perro que da vueltas mordiéndose la cola. Mientras que en la ortodoxia solo habitan las formas, en el camino espiritual todo lo que es forma, es decir, rituales, instituciones, jerarquía, es utilizado como un medio para tener una experiencia directa, intuitiva y personal de la divinidad. Sin embargo, podemos tomar la iniciativa de forma personal, examinar las enseñanzas y a los maestros, permanecer alerta ante las trampas que nosotros mismos nos ponemos inadvertidamente y sobre todo aplicar una mentalidad tan receptiva como la crítica ante un camino que con toda seguridad nos va a sorprender. Va a retarnos a revisar muchas cosas que dábamos por sentadas y que en realidad solo nos están creando obstáculos. Y eso es todo. Muchas gracias por acompañarme. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartir tus pensamientos sobre el dogma en los comentarios. Yo soy Carlos y hasta la próxima.